Bueno, arrancamos Buenísimo. entonces. Damos Buenísimo. por iniciada la charla. Bueno, Como siempre, antes que nada es agradecer la participación de todos y todas los que se están conectando y las que se están conectando. Sabemos que es una charla que, si bien se generó pensando desde Schneider Electric, pensando para la mujer que está atrás de un oficio eléctrico, sea electricista, sea ingeniera, pero que esté rondando o estudiando o trabajando en el rubro eléctrico, pensamos esta charla. Si bien esta charla por ahí entendemos que por ahí se amplió un poquito más el rango, lo cual está buenísimo. Para nosotros todas estas charlas son abiertas y cuanta más gente se sume es muchísimo mejor. Y la idea en este caso es lo que venimos armando con Flor en un par de reuniones, eh, es darle un contenido a la comunidad de mujeres electricistas que creamos en el diciembre pasado, darle un contenido más allá de lo técnico, darle un contenido que, que colabore al desarrollo personal en cuanto al oficio. En todo, bueno, en las últimas reuniones que tuvimos surgieron muchas dudas y surgieron también ideas de charlas que tenían que ver con varios temas que vamos tratando y le vamos buscando la vuelta, pero nos pareció que como primera instancia empezar a hablar de eso, de la inserción, de la identidad de la mujer en el rubro, de cómo crearla, cómo manejarse en una primera instancia y cómo derribar esas famosas paredes de cristal, un término súper interesante, que es algo que creo que todos sabemos que existe, que está, pero ponerle nombre me pareció súper interesante. Y un poco creo que también con esto a todos nos pasa, a mí me pasa también como hombre que voy trabajando, conocer un poquito más y entender todo esto. Estas charlas por ahí abren un poco la cabeza y nos ayudan a entender dónde hay que cambiar, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que hacer por demás. Y un poco es lo que pensamos en Schneider Electric, estamos convencidísimos de que tenemos que fomentar la inserción de la mujer en el rubro eléctrico y tenemos que hacer todo lo posible para forzarlo como sea para que la mujer no encuentre trabas para insertarse en el mundo eléctrico. A grandes rasgos, la mujer tiene que tener exactamente los mismos problemas que el hombre para insertarse en este rubro, es así. Y eso hoy claramente no pasa, pero ni cerca, no pasa y creemos que estamos bastante lejos de que pase, pero bueno, como una empresa líder del mercado pensamos que es nuestra responsabilidad empezar a generar cambios y empezar a generar cambios internos, externos con nuestros clientes para que se deje de destrabar eso y la verdad es lo que hablamos con Florencia, el rubro necesita a la mujer y a la mujer con su identidad, no a una mujer que copia lo que viene de antes de un oficio totalmente masculino, no, necesitamos a la mujer como mujer y de eso un poco se trata la charla. Así que no quiero perder mucho tiempo. Agradezco a todos. Les aviso por las dudas que esta sesión se va a estar grabando, después va a estar disponible para compartir. Obviamente, esto es abierto. Va a haber instancias para preguntas, así que cualquier cosa, si se les ocurre una pregunta, ya la pueden ir tirando en el chat, que Florencia va a cortar en algún momento y vamos a responder preguntas y después, obviamente, al final nos quedaremos para debatir todo lo que sea necesario. Así que gracias sin más y la dejo a Florencia que arranque. buenísimo, gracias, excelente, gracias y buenas tardes y gracias por tomarse ese tiempo que me parece que es muy valioso y que, bueno, ojalá les sirva y se puedan llevar algunas ideas, algunas herramientas, esperemos que sí. Bueno, simplemente me presento rápidamente, más que nada para que sepan que soy psicóloga, digamos, de qué disciplina vengo y de dónde viene mi discurso y fundamentalmente siempre me dediqué a la psicología laboral y vocacional. Y en el último tiempo desde el enfoque de género y diversidad, que me parece que le da un valor diferencial y nos permite pensar muchas cosas, que es lo que hoy quiero transmitirles. Eh, la idea que preparamos para esta charla de hoy es trabajar en 4 pilares que consideramos sumamente importantes repasar y compartir con ustedes para estimular que más mujeres puedan desempeñarse y puedan elegir este oficio, la electricidad, insertarse en esta industria.
Para repasar estos 4 pilares que pensamos, el primero que consideramos es pensar cómo es el deseo vocacional, y justamente la perspectiva de género nos viene a ayudar a pensar que el deseo vocacional no es algo individual, que cada uno por sí mismo llega a esta elección, sino que hay mucho de construido socialmente, y eso nos va a explicar varios de los fenómenos que encontramos específicamente también en el rubro eléctrico, que ya lo vamos a ver, pero que es necesario que repasemos y que podamos entender. Esto yo lo ubico un poquito más en términos del pasado, es decir, de nuestra historia, de cómo fuimos socializados hasta ahora, y que mucho no podemos modificar, pero sí necesitamos de estos programas y del estímulo para revertir esta historia de cómo se ha ido construyendo el deseo vocacional fundamentalmente en las mujeres. El segundo pilar que queremos trabajar es que tiene que ver más con este presente, que hay muchas mujeres que ya se están preguntando, ¿no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué no elegir este oficio, esta ocupación? ¿Por qué no dedicarme en esta industria? Y cuando surge esta pregunta, aparecen estas barreras, ¿no? De distinto tipo, que es un poquito lo que también queremos trabajar. Y esto ya lo ubicamos un poquito en el presente, porque de hecho que estemos hoy en esta charla significa que ya hay muchas mujeres que se están preguntando la posibilidad de desarrollarse en este ámbito, y al mismo tiempo seguramente están apareciendo barreras de distinto tipo. El tercer y cuarto punto tiene que ver ya más con el futuro y tiene que ver con dimensionar. Sí. Flor, no estás en modo presentación, no sé si vos todavía no lo lanzaste. Ah, sí, yo lo estoy pasando. Gracias por avisar. No, por A ver, favor. lo que puede pasar es que quizás no cambie la diapositiva. No, creo que no. A ver, no está lanzado el modo presentación porque vemos todos los slides de costado. Sí, pero yo estoy en pantalla completa. Qué raro. Dame un segundo, a A ver ver, cómo sacale podemos ahí. hacer. Si no, volvé a compartir de nuevo. Vuelvo a compartir a ver qué pasa. Porque hoy funcionó. Voy a salir y vuelvo a compartir. Y a ver, lanza el modo. Ahí yo lo veo en modo pantalla completa. No, entonces saca el modo presentación y directamente anda pasando manualmente los slides si no camina. Bueno, yo para que ustedes lo puedan ver mejor, pero sí, a veces suele suceder. Trato de ampliarlo. Sí, no, ahí Ahí está lo bien, están. sí, se ve bien, se ve bien, Ahí no hay se ve problema. bien. Sí, sí, sí. Bien. De último lo pasas con el cursor directamente. Sí, no hay problema. Yo era para que ustedes pudieran aprovechar mejor y ver mejor, pero a veces pasa que no se ve la presentación en modo completo y yo sí lo estoy viendo. Bien. Si se les ocurre, pruebo otra opción, pero seguimos así. Sí, ahí Olivia dice, pero vos no estás en pantalla doble, creo, ¿no? Estás solo con una pantalla. Justo ahí Olivia está opinando muy acertadamente. ¿O estás con dos pantallas? No. Tengo 2 pestañas, tengo 2 ventanas. Sí, no, bueno. No, no sé, no importa. No, seguí así. Seguí así. A ver si tengo. Sí, pruebo a ver una vez más, a ver si, pero. Si no, cerrá todas las otras ventanas, dejá solo el PowerPoint y... Mm, mm, mm. A ver un segundo. Vuelvo. Bueno, ya estoy. A ver, voy a abrir nuevamente a ver qué pasa si de esta manera funciona. Bueno, me está abriendo de vuelta y ya pruebo de compartir, y si no seguimos de Sí, y última si para no, no también la tengo yo demorar. acá y te la comparto yo, Flor, pero por ahí para el ritmo capaz que es mejor que la pases vos Sí, manualmente.
otra cosa. Claro, por eso, para facilitar eso. Bueno, ahí pruebo nuevamente, a ver qué pasa. Ahí como lo ven. Ahí Ahí está, perfecto. Ay, qué Ahí se ve en bueno. modo presentación. Magia, pero funcionó. Bien. Buenísimo. Seguimos de esta manera entonces. Dale. Bien. Repasamos entonces los 4 pilares. Si me pudieron seguir, aunque sea escuchando, veníamos con el deseo vocacional, es un pilar que vamos a repasar. El segundo pilar son las barreras que nos encontramos cuando queremos incursionar en un ámbito mucho más masculino, como es el sector eléctrico. Y el tercer y cuarto pilar tiene que ver ya más con el plano del futuro, que tiene que ver con dimensionar qué impacto tiene cuando una mujer puede ser electricista en muchas dimensiones. Y quiero trabajar con una técnica que se llama rueda de futuros, que para mí es muy valiosa y quiero que también se lo lleven como recurso. Y el cuarto pilar que tiene que ver con esto de construir una identidad electricista nueva, ni por oposición al varón, ni igual al varón, que es uno de los desafíos que tenemos cuando las mujeres estamos en posiciones que no hemos ocupado antes, entonces no tenemos experiencia de cómo hacerlo. Bueno, la idea es dejar algunas ideas, algunas orientaciones para construir esta identidad electricista. Y yo tomaba ahí una frase que después la vamos a trabajar del lanzamiento, cuando las chicas contaban, bueno, nos contratan por ser mujeres. Bueno, esta frase quiero que la desarmemos un poquito en el cuarto ítem. Así que si les parece, comenzamos. Como comentó Martín, la idea es que vamos a tener 2 momentos en la charla para abrir micrófono. El chat, mientras tanto, va a estar abierto para poder hacer preguntas, comentarios y demás. Bien, vamos con este primer pilar, que es justamente en esa presentación en diciembre del año pasado, muchos testimonios contaron que llegaron a la electricidad a partir muchas veces de la necesidad laboral, es decir, por necesidad laboral descubrieron que el rubro y el sector eléctrico era un ámbito que les gustaba, que les apasionaba, y empezaron a trabajar desde ahí. Pero sin embargo, previamente no llegaron desde el deseo, ¿no? Entonces ahí es un buen ejemplo de cómo el deseo no es algo que sentimos individualmente, sino que es necesario estimularlo, porque no es algo individual, sino que es socialmente construido. ¿Cómo lo vemos a esto? Yo traje como ejemplo, tomé casualmente 2 ejemplos que están publicados en artículos periodísticos, que son dos personas, 2 mujeres, que en los 2 casos, María Nieves, de 56 años, viene de la educación, profesora de educación especial, y decide en su jubilación ocupar el tiempo en algo que no tenga nada que ver con lo escolar. Se encontraba con cursos de peluquería, manicuría, y lo único que le tentó fue electricidad, y empezó a formarse en electricidad. María Rodríguez, con otra edad, 37 años, también profesora de música, y también hace un giro y comienza a dedicarse a la electricidad, y hoy es su trabajo principal. Qué casualidad que los 2 casos que tomo así azarosamente de lo que estaba publicado en los artículos de diarios, las 2 mujeres vienen del ámbito de la educación, una profesora en educación especial, la otra profesora de música, con edades y franjas de edades muy diferentes, y elegir la electricidad es hacer todo un giro y todo un movimiento. Estos 2 casos, que los vemos acá, no es algo individual que les pasó a estas mujeres de casualidad, sino que ilustra algo que funciona a nivel social y que los números nos ayudan a verlo de otra manera. En la publicación que hace el INDEC en marzo del 2022 muestra cómo está la distribución por género en las carreras que eligen las personas. De 100 personas, 74 son mujeres en ciencias de la salud, mientras que en ciencias aplicadas, en ciencias las llamadas más duras, de 100 personas solamente 36 son mujeres. Hay una disparidad en cómo las mujeres elegimos las carreras que queremos estudiar, que es bastante marcada y que no es casualidad y que no es ingenuo, y esto es lo que queremos en principio trabajar hoy. Esto es una descripción, acá nos muestra con números lo mismo que veíamos en los casos de María Nieves y María Rodríguez. Las 2 venían de la docencia, ¿sí? Y tuvieron que hacer un giro para llegar a la electricidad, un giro bastante disruptivo. Ahora bien,
La pregunta, esto, por supuesto que esto se traslada también a la forma de ocupar laboralmente los espacios. Yo esta presentación después se las dejo para que lo miren los números con detenimiento si necesitan, pero para no aburrirlos con esto. Pero por supuesto que los principales lugares de trabajo en las mujeres tienen que ver con las tareas de salud, educación, de trabajo doméstico, mientras que la construcción y la industria de manufactura es un porcentaje sumamente ínfimo en relación a los varones. ¿Por qué la electricidad o la construcción es un ámbito entonces a conquistar para las mujeres? Y utilizo esta palabra conquistar, que no es ingenuo, porque realmente implica un esfuerzo y un trabajo mucho más proactivo y mucho más disruptivo, ¿sí? Que no es un ámbito que se le es dado a la mujer, ¿sí? Necesita la mujer salir a conquistar este espacio que no le es dado. ¿Por qué pasa esto? La perspectiva de género nos ayuda con dos grandes herramientas conceptuales para entender esto. Una de las herramientas es la socialización de género. ¿Qué significa este concepto? Significa que las personas fuimos, dicho más coloquialmente, criadas de una manera donde se reproducen estereotipos de género, donde a las mujeres se nos educa de determinada manera, se nos estimula con determinadas características, mientras que a los varones de otra manera. Para graficar este concepto, que por ahí es como más abstracto, la socialización de género, a mí me gusta utilizar este recurso de ver qué pasa con los juguetes que le regalamos a los chicos. El Observatorio de Género del Centro de Economía Política de Argentina publicó en el 2019, también súper reciente la publicación, cómo fueron las ventas de los juguetes según varones y mujeres. Y tenemos que un 40% de los juguetes que se venden para lo que es niñas están juguetes vinculados a las tareas de cuidado, es decir, un estereotipo, ¿sí? Que la tarea de cuidado no es que es para la mujer, pero es un estereotipo que fuimos construyendo como sociedad, y un 32% a estereotipos de belleza. O sea, el 72%, gran porcentaje de los juguetes que le estamos regalando a las niñas, tienen que ver con estereotipos que están vinculados a estereotipos vinculados a la mujer, como las tareas de cuidado y los de belleza. Y solamente un 12% juguetes de ingenio. Entonces no es muy difícil, digamos, esto es un juego que yo propongo acá como para ilustrar el concepto. No es casualidad que un 74% de las mujeres estén en ciencias de la salud, que tiene que ver con la asistencia, el cuidado hacia el otro, cuando somos educadas, ¿sí? Socializadas, y este es el concepto de socialización de género, con un 72% de juguetes vinculados a tareas de cuidado y estereotipos de belleza. Entonces, es un concepto complejo, pero significa que hay un modo en que somos socializadas y que va reproduciendo estos estereotipos. Este es un concepto, socialización de género, y el segundo concepto que quiero transmitirles es la división sexual del trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que la vida económica, la vida social, se ha ido ordenando de determinada manera, ¿sí? De modo que quedó relegado y quedó una división donde para lo masculino, ¿sí? Para el varón, se asignaron las tareas de lo que es lo productivo, las tareas de liderazgo, lo valorado socialmente, lo remunerado, es decir, salir a trabajar al ámbito público con todo lo que esto implica, lo productivo, lo valorado socialmente, mientras que la mujer quedó relegada al ámbito de lo privado, ¿sí? Con las tareas domésticas, las tareas de cuidado, lo reproductivo en oposición a lo productivo, y en consecuencia también lo invisible y lo desvalorizado. Esto fue una división de tareas que no es natural, esto es lo importante del concepto, se asocia a lo que es la revolución industrial, pero yo no quiero como entrar en ubicarlo temporalmente, pero fue una forma de organizar la vida social para sostener también aspectos de la economía, y fue también el mundo del trabajo, casualmente, el que produjo esta división. ¿Por qué traigo esto? Es decir, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando hoy? Porque esta división sexual del trabajo sigue presente, y lo más interesante de esto es que se traslada y se proyecta a otros espacios. ¿En dónde se proyecta esta división sexual? En dos grandes áreas, generando estas paredes de cristal que es una forma por ahí más coloquial de decirla. ¿Por qué paredes de cristal? Porque lo que significa el término paredes es que las mujeres nos agrupamos, por eso el término paredes, en determinadas disciplinas. Elegimos la docencia, elegimos la psicología, la salud, todas carreras vinculadas a la asistencia,
y eso hace que nos agrupemos en determinadas disciplinas, por eso paredes. ¿Por qué de cristal? Porque no nos damos cuenta que estamos agrupadas de esta manera y muchos años lo fuimos naturalizando como que naturalmente teníamos vocación para esto, cuando vimos los casos que iniciamos la presentación, a veces muchas mujeres están en la docencia cuando quizás su vocación tiene que ver, por ejemplo, con el sector eléctrico. Ese es un lugar donde se reproduce esta división sexual de trabajo en la elección de carreras, y el otro lugar donde se reproduce es al interior de las empresas en los puestos. Habrán notado que hay puestos que son eminentemente femeninos, no porque lo sean, sino porque así se ha reproducido, como es los puestos de recepción, los puestos de secretariado, otra vez, que tiene que ver con el asistir al otro, con la cuestión del recibir, del recepcionar, que son cualidades que se le ha ido asignando a la mujer, pero que no es naturalmente así, y que esto reproduce que tanto al momento de elegir qué estudiar y a qué dedicarnos, esta división sexual del trabajo sigue operando, y al momento de designar puestos, mujeres o varones, al interior de las empresas también sigue operando. ¿Qué es lo que genera esta división sexual entonces? Que hay ocupaciones que son feminizadas y otras ocupaciones que son masculinizadas, como pasa con el sector eléctrico. Entonces, lo que nos trae, lo que nos aporta la perspectiva de género en este sentido es que este deseo vocacional es construido socialmente. Habrá algo de lo individual, pero hay mucho de lo construido socialmente. Además de que es construido, no es ingenuo, digamos, termina reforzando estas paredes de cristal, esta segregación horizontal. Muchas veces se habla de techos de cristal, hoy acá estamos hablando de paredes de cristal, ¿no? De cómo terminamos agrupándonos en determinadas disciplinas y no participando de determinadas áreas de trabajo. Y la tercera consecuencia es que no solamente nos agrupamos en determinadas áreas, sino que además esto reproduce un sistema que perpetúa un sistema patriarcal, en el sentido de que estas áreas de trabajo están mucho más precarizadas en el caso de las llamadas tareas y carreras feminizadas, mientras que a veces en donde están los varones suelen ser áreas de mejor prestigio, de mejor remuneración, de más posibilidades de ascenso. Entonces termina también reproduciendo este reparto diferenciado por género. Este es un primer pilar que quería trabajar con ustedes, y porque lo vamos a retomar más adelante en la charla, que tiene que ver con cómo fuimos socializados, y por eso la importancia de estos programas para estimular más mujeres en ámbitos especialmente masculinos, como pasa con la electricidad, y por eso el valor y todo lo disruptivo que están realizando las mujeres en anotarse en estos programas y en elegir estudiar y dedicarse en estos oficios y en estas tareas. El segundo pilar es, que ya tiene que ver más con nuestro presente, que tiene que ver con esta pregunta de, bueno, ¿por qué yo no dedicarme a una labor más tradicionalmente masculina? Ya con este breve recorrido pudimos entender que por qué hay áreas que son masculinas, y cuando aparece esta pregunta, cuando aparece esta inquietud, lo que aparece son las barreras, justamente porque es disruptivo hacer esta elección vocacional y esta elección ocupacional. Nosotros en la comunidad lanzamos la pregunta de, bueno, yo jugaba con esto de dónde encontrar las resistencias, como las resistencias eléctricas y las resistencias acá que tienen que ver más con las barreras de género, y lanzamos una pregunta al interior de la comunidad, una pequeña encuesta para ver dónde las mujeres estaban visualizando las barreras, y proponíamos tres espacios. Uno es el espacio de lo privado, entendiendo por lo privado la familia, la pareja, los amigos, ese es el espacio privado. La otra opción es el espacio público, donde en el espacio público tenemos los cursos, la formación, el trabajo independiente, el trabajo en relación de dependencia en las empresas, y las barreras que pueden ser como más personales, si pudiéramos clasificarlo de esa manera, que tienen que ver con las inseguridades, los miedos. Bueno, hasta el mediodía que pasé los datos de la encuesta, quizás no creo que se haya modificado ni revertido estos números. Claramente las mujeres de esta comunidad identificaron como las principales barreras para desarrollarse como electricistas en el ámbito público, es decir, en el ámbito del trabajo, de la formación. En segundo lugar, el ámbito más personal, que pueden tener que ver con inseguridades o miedos, ¿sí? Y recién en un tercer y muy, muy poquito el ámbito privado.
Claramente este resultado en principio, bueno, es muy pertinente en la fecha de este 8M y de todas las acciones que se están realizando y toda la movilización, porque implica que la agenda de género tiene que llegar al ámbito público, entendiendo el ámbito público acá, el ámbito de las organizaciones, de las empresas. Me parece que es súper claro cómo lo están percibiendo estas barreras, y lo importante de esta fecha y de la movilización que se está realizando y que está llegando este mensaje. Respecto de lo que es barreras, algunas consideraciones lo vamos a volver a trabajar más adelante, pero algunas consideraciones que a mí me parecen interesantes o que me han servido en mi trabajo, tanto en mi propia carrera y desarrollo personal como cuando acompaño a mujeres en su crecimiento personal. Primero, que identificar las barreras es un logro en sí mismo, y esto no es una cuestión de como una palmada en la espalda, sino que realmente es un logro en sí mismo. ¿Y por qué digo que es un logro en sí mismo? Habrán leído o escuchado esta frase que dice: quienes no se mueven no notan sus cadenas. Bueno, reconocer que hay barreras es porque nos estamos moviendo y es porque estamos queriendo conquistar espacios que han sido eminentemente masculinos por mucho tiempo. Entonces, poder reconocer que hay barreras es porque también da cuenta de que estamos haciendo un movimiento y estamos queriendo acceder a nuevos espacios. Las barreras es algo muy delicado porque siempre hay nuevas barreras para identificar y para reconocer, y eso otra vez no es que sea un problema, al contrario, no es que haya más, sino que al contrario nos permite identificarlas. Es el mejor modo y el primer paso para al menos no seguir reproduciéndolas y estar atentos a cómo podemos empezar a revertirlas. Entonces, realmente el identificar barreras es un gran paso y es un logro en sí mismo. La otra gran, para mí, herramienta que me caracteriza mucho mi enfoque de trabajo es que esta división que hacemos entre, que parte de la literatura también tiene que ver con esto, dividir entre las barreras personales, organizacionales o público-privado, si bien es una forma de organizar y de entender lo que a veces sucede y está muy bien para localizar a veces los desafíos, la realidad es que son las barreras estructurales las que nos atraviesan a todos y las que explican muchas veces hasta los miedos y las inseguridades que tenemos a nivel personal. No hay algo, ya un poquito con lo que quise plantear con la vocación, no hay algo que sea netamente personal, sino que siempre está atravesado por lo estructural, por lo social. Y algo sumamente interesante donde se abre mucho el camino para trabajar las barreras, y que es la manera en que trabajo en las sesiones con las mujeres y en el desarrollo de su desarrollo profesional, cuando uno traslada que esto que parece que es privado, que pasa en el ámbito doméstico, lo doméstico, lo público y lo privado, no hay tantas divisiones, y cuando uno trata de no reproducir determinados aspectos, determinadas conductas que tenemos a veces en lo privado, también en lo público, ahí es donde aparece la posibilidad de resolver y destrabar un montón de aspectos. Esa es una gran vía para desde nuestro lugar poder mejorar y sortear estas barreras. Si localizamos, yo traje esto del círculo de preocupaciones y círculo de influencia que trabaja Pablo Hirsch, que me parece siempre muy, muy claro. Estas barreras que localizaban en el ámbito de lo público estarían dentro de este círculo violeta de preocupaciones, donde no es que no podamos hacer, por supuesto que podemos hacer, y por eso este 8M y por eso todas las acciones que se están realizando, pero es a una escala colectiva, a una escala mucho más grande, con tiempos quizás más lentos, que son necesarios, pero está más dentro del círculo de preocupaciones que de lo que podemos hacer hoy en lo más inmediato en nuestras propias carreras en esta comunidad. Mientras que el círculo de influencia, que está en lo que es lo verde, digamos, es donde nosotros podemos expandirnos, es donde nosotros podemos trabajar, y en la medida que expandimos este círculo de influencia es donde también las preocupaciones se hacen más chicas, y en la medida que tenemos más herramientas, estamos más empoderados para trabajar y para revertir esta situación. Más allá de las barreras, como las veníamos trabajando, a mí me parece también importante reconocer que cada una de nosotras, en distintos ámbitos, sea electricidad, pero también pasa en otros ámbitos de desarrollo, cada uno está parado en distintos escalones y uno va haciendo su propio recorrido y va superando sus propias barreras.
El primer escalón puede ser animarse a estudiar electricidad, y ya eso es un logro en sí mismo para muchas mujeres. Para otras será no solamente animarse a estudiar, sino implementarlo en la casa, y que seguramente, como pasa con cualquier plano de conocimiento masculino, cuando uno hace algo que es de lo masculino, enseguida viene tu pareja o el hombre de la casa a revisar cómo lo hiciste. Entonces estas cosas que son re chiquitas tienen que ver con esta división que hablábamos. Para otras personas y para otras mujeres, el próximo escalón será no solamente estudiar de esto, sino animarse a trabajar también en electricidad, hacerlo en forma independiente. El próximo logro será hacerlo en una empresa, y así vamos, cada una en su propio recorrido irá identificando cuáles son los escaloncitos que va trazando. Esta foto me gustó porque también tiene un lugar de descanso, o sea que está bueno tener estos escalones para ir motivándonos y sorteando nuestros propios desafíos, pero está bueno también tomarse algunos descansos en el propio recorrido. Y aprovecho para hacer un pequeño descanso en esta charla por si quieren hacer preguntas, si hay algún comentario o cómo va, si se escucha o lo que sea, para que podamos continuar. Y Vani, no sé si están viendo el chat. Se te escucha perfecto, Flor. No, por ahora consultas no tenemos. Buenísimo. Y alguien que quiera abrir micrófono, porque por ahí alguna, para que no se acumule, y aprovechamos la pausa. Bien, seguimos entonces. Bien, vamos entonces con el tercer pilar, que justamente es el pilar interesante porque decimos, bueno, todo este esfuerzo, los pilares 1 y 2 nos mostraban el gran esfuerzo que implica, ¿no? Era poner en valor todo el esfuerzo que implica conquistar nuevos espacios masculinos. El tercer pilar tiene que ver con el poder dimensionar qué impacto tiene esto. Y qué grado de expansión generan estas acciones y estos programas, y el hecho de que haya mujeres hoy eligiendo esta disciplina, este oficio. Para eso yo les quería compartir esta herramienta que a mí me resulta muy útil, y espero que por ahí les pueda servir en algún otro ámbito y que se puedan quedar con la herramienta, que se llama Rueda de Futuros. Es una técnica que forma parte de otras herramientas más amplias, que es diseño de futuros, pero yo simplemente traigo esto, que es Rueda de Futuros. Rueda de futuros, y fíjense que es en plural, futuros en plural, porque puede haber muchos futuros, sí, posibles. La técnica lo que hace es trabajar en la metáfora de la gota de agua, ¿no? Cuando una gota de agua cae, genera una onda expansiva, digamos, no sé si es bien el término, acá ustedes me podrán decir, pero digo, genera una onda alrededor de esa gota, y esa onda expansiva genera otra onda alrededor, y así va generando distintas ondas expansivas. Esta misma metáfora es la que se utiliza, y es la propuesta de esta técnica, para pensar cómo un evento, cualquiera que ustedes quieran poner en el lugar de esta gota de agua, genera una onda expansiva alrededor. Y es una linda manera de medir a veces el impacto y el efecto de nuestras acciones y de cualquier evento que querramos poner en ese lugar. En este caso, la idea, por supuesto, es trabajar con el evento que es qué sucede cuando hay una mujer electricista, ¿sí? Podemos pensar en múltiples impactos y múltiples dimensiones. Yo traigo algunas y seguramente ustedes podrán pensar otras y sumar otras, pero aunque sea para dimensionar de qué impacto estamos hablando. Por supuesto, el más inmediato que uno podría pensar es el de una fuente de trabajo, y no es menor, entendiendo que estamos hablando de trabajos masculinizados donde el 50% de la población, es decir, las mujeres, no participan de estos espacios de trabajo, quedan por fuera, por lo cual al momento de una mujer tener que elegir a qué dedicarse, cómo gestionar su agenda, ya no solamente es pensar en docencia, manicura o las tareas más tradicionales vinculadas a la mujer, sino que va a tener un abanico mucho más amplio de alternativas, en este caso la alternativa del oficio de la electricidad, entendiendo por ello además la posibilidad de trabajar independiente, de trabajar en una empresa y de acceder a un sector que ha sido antes masculinizado y que no tenemos esa posibilidad de acceso, con todo lo que implica una fuente de trabajo en una mujer, ¿no? El logro de la autonomía económica a diferencia de la independencia económica, y ahí podemos seguir en esta onda expansiva todo lo que va en efecto de cascada generándose. Pero no solamente es una fuente de trabajo.
También es una conquista con todo lo que implica conquistar un ámbito de conocimiento que fue siempre históricamente masculino. Cuando la mujer conquista un ámbito de conocimiento que es históricamente masculino, lo que seguramente sucede es que se transfiere a otros conocimientos que también fueron históricamente masculinos. Esto es muy cerca del concepto de empoderarse, que es un concepto que hoy tiene mucha prensa, pero tiene que ver con esto. Cuando yo me di cuenta que pude aprender electricidad, me doy cuenta que también puedo aprender otros conocimientos, a veces puede tener que ver con no sé, con la mecánica, con el auto, con el manejar volúmenes grandes de dinero y no solamente la caja chica, que eso es otra cosa que también está estudiada desde la perspectiva de género. Es decir, que cuando logramos esto, decir, che, yo también puedo aprender esto y lo sé hacer y lo sé hacer bien, nos empoderamos a conquistar otros espacios tradicionalmente masculinos. Lo que también sucede es que cuando hay una mujer en un ámbito tan masculino y que puede inspirar no solamente a las mujeres de su propia árbol genealógico, de su genograma vocacional y de su familia, sino a otras mujeres mismo en el mismo trabajo, como visitando y teniendo clientas mujeres, y puede inspirar otros modelos y tejer otras formas de redes y de trabajo. Necesariamente desarrollarte en un ámbito masculino necesariamente implica trabajar en tu posición subjetiva, que es algo mucho más imperceptible, pero que es necesario. Habrá quienes no tienen esta necesidad y naturalmente funcionan muy bien y está muy bien, pero seguramente muchas mujeres cuando tienen que desarrollarse en un ámbito que es más masculino necesitan revisar su posición subjetiva. ¿Qué es esto? Fundamentalmente poder vincularse como par con el otro, con el varón. Y esto es un gran desarrollo que también se traslada a otros vínculos y que también empodera a la mujer para resolver otras cuestiones, para tomar decisiones y que otra vez tiene un impacto muy interesante. Y por supuesto en lo que es el impacto en la industria de la electricidad, que lo vamos a ver ahora con el cuarto ítem que tiene que ver con construir una identidad electricista nueva, el hecho de que haya mujeres tomando decisiones en el ámbito de la electricidad hace que se generen nuevos formatos, uno de los que vamos a ver que tiene que ver con la seguridad, y que los usuarios y los clientes también podamos acceder a otras formas de desarrollar esta labor y a otros beneficios y a otro formato, gracias a que hay mujeres tomando decisiones en este sector que mientras tanto no estaban pudiendo participar. O sea que los efectos de estos movimientos son realmente de muchas dimensiones, y esto además, si lo seguimos trabajando, si tuviéramos un pizarrón, lo seguiríamos trabajando, abriría nuevas consecuencias en efecto de cascada, y es sumamente valioso el impacto que tiene. Cuarto pilar tenía que ver con esto de, bueno, construir una identidad electricista nueva, que no sea ni igual al varón ni por oposición a él, ¿sí? Es un desafío para las mujeres que cuando tienen que ocupar posiciones que históricamente no han ocupado las mujeres, al no haber sido socializadas para esto, uno no sabe muy bien qué hacer y cómo resolver. Entonces, la primera tendencia, las personas aprendemos por imitación cuando somos chiquitos, entonces es muy común que uno tienda a imitar lo que ya se está haciendo. La realidad es que sería una pena, si la mujer está conquistando nuevos espacios, imitar lo que ya está haciendo identidades más masculinas en el ámbito que fuere. Acá lo vamos a pensar en el ámbito de la electricidad. Y tampoco hay que generar una identidad por oponernos, ¿sí? Sino que la idea y la propuesta es construir una identidad nueva. Cuando yo las escuchaba en el lanzamiento del programa, una de las chicas contaba, bueno, nos contratan por ser mujeres y está muy bien, pero esta frase yo quiero que la desarmemos con sus pros y sus contras y que la podamos analizar un poquito. La propuesta es ni invisibilizar ni subrayar el género, es decir, ni que dé lo mismo, porque realmente no es lo mismo que sean varones o mujeres desempeñándose, ni tampoco subrayar que por ser mujer van a contratar solamente por el género en sí mismo, sino que la idea es construir cuál sería o cuál podría ser la identidad nueva para estas mujeres electricistas. La idea y la propuesta es trabajar con esas características con las que yo les contaba en el primer punto, con las que fuimos socializadas, que tienen que ver con los estereotipos de género, que son características que comúnmente se le atribuyen a la mujer,
De ese grupo de características, la idea es trabajar cuáles son las que son favorables y las que la verdad están muy bien que las podamos, digamos, utilizar a favor y que puedan ponerse en juego en el sector eléctrico, y cuáles estar atentas en que seguramente o les vaya a jugar como un obstáculo. Entendiendo, y que esto quiero recontra subrayarlo, que no son características naturales de las mujeres, no nacimos con estas características, sino que fuimos educadas de esta manera, que es muy difícil, digamos, salirnos de esas características. Podemos deconstruirnos en algunas cosas, pero no de todo, porque las personas somos socializadas una sola vez. Pero ya que fuimos criadas con estas características, bueno, ¿qué podemos hacer con esto en términos de una identidad laboral como es la identidad electricista? Y esta es la propuesta. Una de las características que surge es el tema de la seguridad, y seguramente quienes después por ahí, no sé, o Martín si quieren contar y demás, pero hay experiencias creo que en Córdoba de cómo se está trabajando el tema de la seguridad de la mano también de las mujeres, pero es muy probable y no es llamativo que la mujer le imprima una cualidad al trabajo eléctrico donde vaya a estar mucho más atenta a los aspectos de seguridad. Bien, ¿por qué sucede esto? Y esto no es una casualidad, y esto tiene una explicación en función de todo lo que venimos trabajando. Decíamos que las mujeres fuimos socializadas en principio para ocupar el rol de cuidadoras no solamente de las infancias, de la crianza de los chicos, sino también cuidadoras de los adultos mayores, de nuestros padres cuando se enferman. Este es un rol, otra vez, no es un rol natural que tengamos que acceder, pero sí es una realidad que fuimos socializadas para eso, para todo lo que tiene que ver con el autocuidado y el cuidado. Entonces es muy probable que llevemos esta característica de la seguridad por esto de cómo fuimos socializados, y qué mejor que llevar la seguridad a un ámbito eléctrico donde quizás antes estaba quizás un poquito más descuidado y la mujer pueda traer esta agenda de la seguridad. Esto es un excelente ejemplo de cómo esto de lo privado y lo público no está tan dividido, ¿no? Cómo estas características que antes se adjudicaban al rol de cuidar a los niños o cuidar a los adultos mayores, y esta atención a la seguridad, bueno, ¿por qué dejarla en el ámbito de lo privado y de lo doméstico? ¿Por qué no la llevamos al ámbito laboral y hacerlo un valor competitivo que pueda aportar un valor diferencial al sector eléctrico? Seguramente pueda suceder por estas conexiones, y eso es lo interesante de estos movimientos. ¿Qué es lo interesante y cuál es la propuesta? Que este rol de cuidadora no lo llevemos a elegir las tareas de asistencia de salud como veíamos al principio de las diapositivas, eligiendo siempre carreras que tienen que ver con la salud, sino que lo llevemos con una cualidad, por ejemplo, al sector eléctrico. Lo mismo pasa con la característica de la prolijidad. Fuimos socializadas para la perfección. Por eso las mujeres en general tienden a asociarse con esta prolijidad. Otra vez, no es que sea una característica nuestra, sino que así fuimos educadas. Bueno, la prolijidad puede ser una interesante cualidad para llevar a esta identidad electricista, y yo tomaba un fragmento de los dos casos de María Rodríguez, que dice: me destaco mucho por la prolijidad y la limpieza al momento de trabajar, y me gusta decidir con el cliente. Bueno, que esta prolijidad, esta limpieza, sea no para elegir tareas para dedicarse a tareas domésticas, sino que sea para llevar la prolijidad como característica, por ejemplo, al ámbito eléctrico. Y la tercera característica, debe haber más y podemos seguir trabajando, pero al menos para mencionar tres: esto de codecidir, de hacer formar parte del cliente, de dar información, de la empatía. Otra vez, no son características naturales, pero que generalmente se han trasladado a la elección de tareas como docencia, esto de informar, de ser paciente, de ponerte en el lugar del otro. Bueno, en lugar de elegir la docencia como actividad laboral, podemos elegir la electricidad y llevar esta cualidad para que sea un valor diferencial en el mercado. Hasta ahí algunos sí, y seguramente debe haber otros, pero algunos de los sí podrían ser eso. ¿Y cuáles serían los no en los que tenemos que estar atentas y que se conecta mucho con el tema de las barreras que veíamos en su momento? Uno es la característica de la modestia. Fuimos también socializadas para la modestia. Cuesta mucho mostrar los logros. Esto es algo que se adjudica más al género. No quiere decir que le suceda a todas, pero se adjudica. Y en este sentido valoro que también en el inicio de la comunidad, en el lanzamiento de la comunidad, hablaban de la importancia de ser vistas y cómo esta comunidad les ayudaba en eso. O sea que veo que me parece que lo reconocen y lo ven como algo que hay que seguir por esa vía.
La otra cuestión en la que también hay toda una cuestión de perspectiva de género es en la cuestión de la remuneración, esto de la chica inmaterial, el afecto y el interés es toda una cuestión compleja para desarrollar desde la perspectiva de género y hace que quizás todo lo que tiene que ver con presupuestar, ponerle valor y precio a lo que hacemos sea un trabajo mucho más difícil para las mujeres que para los varones. Es uno de los aspectos que explica la brecha salarial, que es un concepto muy complejo, que no tiene que ver solamente con cobrar más o menos, sino que tiene que ver con esto de poner un precio, de negociar, un montón de aspectos. Ustedes mencionaban en la comunidad que de 10 presupuestos, 8 se concretaban, lo cual está buenísimo. La pregunta que dejo es que los valores que manejen y que todo lo que sea precios también esté acorde al mercado y a lo que están presupuestando los varones y que no sea menor. La otra de las barreras que suele ser muy común tiene que ver con esto del síndrome del impostor, esto de me estoy preparando, todavía me falta, no sé, tengo que validar lo que sé. Esto también ustedes lo comentaban en el lanzamiento de la comunidad, que los clientes le preguntaban qué estudiaste como una forma de tener que todo el tiempo validar. Bueno, esto de tener todo el tiempo que validar no es algo que haya que naturalizar. Está bueno tener argumentos, está bueno saber, por supuesto que sí, pero la línea es muy delgada en esto de tener que validar todo el tiempo que uno sabe y que esto sea un obstáculo a veces para desarrollarse laboralmente. El otro punto es no ser un complemento. Esto es algo que se ve muy comúnmente. Yo trabajé mucho tiempo en lo que es selección de personal y era muy común, por ejemplo, puestos directivos, director de escuela, y te decían, bueno, tenemos un director de escuela varón y queremos una vicedirectora mujer, porque así son un complemento. Esta idea de es un complemento es algo que tenemos que trabajar porque no es así. Las mujeres no somos complemento de otra cosa. Los complementos son los accesorios, los cintos y todas las cosas lindas para vestirnos, pero no es que somos un complemento del varón, ¿sí? Tenemos un valor en sí mismo para aportar. Los miedos, que en realidad esto de que los miedos o las inseguridades, simplemente comentar que los miedos se disfrazan de maneras muy sofisticadas y muy diversas. El procrastinar a veces tiene que ver con miedos, o sea, ahí aparecen de una forma muy sutil que muchas veces no nos damos cuenta y por eso a veces no lo identificamos como barrera y que tampoco es algo personal a esta altura porque decíamos que no hay algo que sea personal, sino que tiene que ver con cómo fuimos socializados también. Y la otra cuestión que suele también suceder es esto de instalar esta idea de competencia femenina, ¿no? Donde a veces donde se agrupan las mujeres que genera cierta competencia que puede jugar como en contra. Bueno, obviamente esto no solamente que no es así, sino que además el mundo laboral como viene con los desafíos que se viene, cada vez más es la idea de comunidad y de colaboración y mucho menos de esta idea antigua además de competencia. Por eso la importancia de trabajar en lo que es comunidad y networking. Para cerrar, y estamos ahí bien justito con el tiempo, mi propuesta es, si me dicen en qué otros temas seguir trabajando a partir de toda esta revisión que hicimos hoy, negociación desde la perspectiva de género. La negociación es algo que está presente en todas las acciones que hacemos cotidianamente, ¿sí? No es que negociamos cuando somos puestos comerciales y tenemos, no, la negociación es diaria, negociamos el espacio, el tiempo, y la negociación siempre fue brindada desde herramientas masculinas y lo interesante es que la perspectiva de género nos da herramientas específicamente para trabajar la negociación en las mujeres, que es muy diferente de lo que se le juega a la mujer al momento de negociar. Ese sería un ítem que me parece re importante. Por supuesto, todo lo que es acoso laboral para poder revisar la posición subjetiva frente a distintas situaciones posibles de acoso. Y el tercer ítem, en función de lo que comentábamos recién, esta idea de comunidad es fundamental. Hoy el desarrollo profesional de cualquier mujer necesita sostenerse en comunidades. Eso es elemental, sobre todo si hay, como en este caso, comunidades que son nuevas, que se están construyendo. Y también la manera en que yo trabajo lo que es comunidad y networking es desde una perspectiva de género y un enfoque sustentable de entender las relaciones entre pares, las relaciones laborales también. Eso como tres posibles áreas para seguir trabajando en el desarrollo, diría, de cualquier carrera, pero también en esta comunidad nueva y en este camino nuevo que están abriendo. Salgo de compartir, así podemos conversar y, bueno, algunas preguntas o comentarios que me interesaría escucharlos, pero bueno, salgo de compartir entonces.
Ahí estamos. Muchas gracias, Florencia, súper interesante. Y ahí, bueno, algunas personas fueron compartiendo, comentando, si se animan a abrir micrófono. Ahí está Graciela. A ver, Graciela, te escuchamos. Hola, bueno, muchas gracias, Flor, por invitarnos a la charla. Bueno, sumamente interesante, ¿no? Una de las cosas que vos decías entre los sí y los no, esto de la limpieza, que muchas veces cuando uno contrata también un electricista hombre, es algo que destaca. Entonces, como vos decís, ni comparamos, ni sumamos, ni restamos. Seguramente armamos nuestro nuevo modelo en este co-crear, que hay cosas siempre positivas en cada una de las funciones, que es decir, de las actitudes que por ahí las personas en sí mismas tienen y que es valorada. Una de las cosas al final cuando decías de trabajar también es la parte cultural, ¿no? Muchas veces las mujeres al no estar, si querés, formateadas o instruidas o socializadas, pongámosle los motes diferentes, también está bueno trabajar con la comunicación asertiva y conocer culturalmente la sociedad o el lugar donde yo me voy a trabajar con mi comunidad, ¿no? Si esto va a ser en Córdoba, si esto va a ser en Mendoza, si esto va a ser más bien en un área rural, si va a ser en una ciudad. Conjuntamente, ¿por qué esto de la comunicación? Porque justamente ibas a trabajar la comunicación asertiva porque justamente cambia el lenguaje en estos lugares. Y esto es algo que a las mujeres muchas veces no nos enseñan, esto de aprender los códigos de las áreas. Esto es como cuando llega alguien de mantenimiento y te dice, no sé si les habrá pasado mucho, ¿no? Viene alguien a tu casa de mantenimiento, plomería, lo que sea, y mira o busca al hombre, al señor, al abuelo, al hombre, básicamente. Entonces vos le hablas y le decís, no, porque yo estuve desarmando el enchufe y tuve que... Y te mira como diciendo, me estás estorbando, o sea, tráeme a la persona que sabe. Y por ahí viene, no sé, tu tío, ponele a tu hermano y te dice, no, en realidad la que más se entiende es Flor. Y cuando él te delega como ese rol de ¿cómo se llama?, de propiedad intelectual, ahí la otra persona gira la vista y asiente que vos le podés dar un saber o un conocimiento. Esto que vos estás nombrando y que lo relataste y se va trabajando, es muy fuerte en el acervo del hecho de la acción en sí misma. Verlo y vivirlo es como algo que vos decís, wow, ¿cómo está esto instalado? ¿No? ¿Cómo, a mí por lo menos me asombra, ¿no? Esa familiaridad que por ahí al contratarlo tuviste no pasa cuando llega a hacer el trabajo. Es algo asombroso, ¿viste? Que vos decís, no puede ser, ¿me está discriminando? No, en realidad hay un sesgo de que la mujer no es para eso. O sea, vos no tenés por qué opinar, básicamente, y a veces es fuerte, ¿no? Y a veces tenés... sin embargo, tanto chicas como chicos se acercan y por ahí te consultan, ¿no? No importa quién, ya la generación es más joven, te consulta. Discúlpame, vos llamaste, Florencia, queríamos verlo de tal, y ya las generaciones más jóvenes te incluyen. O sea, es como algo, como digamos la normalidad, entre comillas, ellos ya te incluyen, ellos te explican. Hay una interacción con las generaciones más grandes, tenés ahí una situación de barrera, por eso hablaba yo este tema de lo cultural, ¿no? Del conocer, porque a veces conociendo a las generaciones podemos ir como viendo de qué manera es la mejor forma de poder empezar a interrelacionar con el otro. Bueno, yo agradecerles porque la verdad que el enfoque es como súper copado. A mí me encanta la electricidad, me hubiese encantado estudiarlo, creo que está bueno haber entrado a la charla porque me parece que es algo apasionante, que aprendes mucho, que te da contexto y básicamente te da independencia, porque sabes a dónde no meter la mano, a dónde sí, que no es tanto un mundo el que no se pueda como llegar o estar, y la usamos todos los días. Esto es algo como, no sé, abrir la heladera, digo, vos prendés la luz todos los días, o sea, haces clic, en las ciudades por lo menos es así, y digo, algo tan cercano a nosotros es lejano al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me parece que es un buen enfoque y está como muy bueno. Bueno, yo agradecerles, no les ocupo más tiempo, Flor. No, re lindo escucharte, un montón de temas están condensados en lo que dijiste, un montón, pero nada, súper interesante, sí, tal cual. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Re lindo. Luis ahí tenía la mano levantada, si no me equivoco. Si querés habilitar el micrófono, Luis. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, está
viendo, porque había otras manos levantadas o no, bueno, si me daban el ok para hablar. Flor, primero felicitarte, un placer escucharte. Gracias. Sí. Buenísimo. Me parece fantástico el enfoque desde el punto de vista de desarrollo y crecimiento personal y desde la parte de empleo, autoempleo, ¿no? Acá la pregunta también sería, por un lado, ¿cuál es el compromiso de las organizaciones privadas justamente en favorecer no solo el empoderamiento de la mujer, sino en romper estos sesgos de que en cierta medida hiciste enfoque en términos de la división sexual del trabajo, y sabemos que aún si desde lo cultural, como bien planteaba Grace, existe esta división sexual del trabajo, dentro de las organizaciones aún sigue existiendo esta división sexual del trabajo, y lo observamos no solo en las posiciones gerenciales, sino también en muchas posiciones de decisión que son ocupadas por hombres y no ocupadas por mujeres, ¿sí? Y si una mujer pasa a acceder a una posición gerencial, empezamos con los chistes, empezamos con las bromas, se está masculinizando y tantas otras cosas más que muchas veces escuchamos y decimos, ¿no? Con lo cual la pregunta sería, que lo tocaste tangencialmente, ¿qué pasa con el acoso y con el abuso? ¿Sí? Si esto, que claramente es una barrera para la incorporación y la atracción de la mujer en las organizaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con el abuso desde lo institucional y desde lo personal en el ámbito privado, cuando como electricista voy a hacer un arreglo a una empresa, a una casa y demás, ¿no? Sí, suceden, bueno, varias cuestiones en relación a eso. A ver, cuando las empresas hacen una incorporación en áreas masculinizadas, sea eléctrico o de otras áreas, y esta cuestión de target de género, es decir, bueno, tengo esta posición y cumplí con el objetivo, claramente el enfoque es trabajar en una cultura, ¿no?, que albergue esas decisiones de target de género, de acciones afirmativas en pos de un cupo. Por eso que queríamos también hacer hincapié en esto de que no es una cuestión de cupo por todo el impacto que tiene que una mujer acceda a un área masculina de trabajo, pero en el caso de las organizaciones es necesario claramente que no se agote en una incorporación solamente, sino trabajar en todo lo que es cultura. Y esto, lo que además es muy interesante, que a veces nace, y esto he tenido ejemplos, desde las cuestiones hasta de las mejores intenciones. Yo tengo un artículo publicado en LinkedIn que lo tengo que revisar porque está mal publicado del texto, pero es esta idea de proteger muchas veces a la mujer por el estereotipo de que la mujer es frágil. De ahí empiezan a derivarse muy sutilmente lo que después termina en una situación de acoso, y la mujer termina denunciando esa situación. Entonces es increíble cómo realmente esto no tiene que ver ni siquiera hasta con malas intenciones realmente, tiene que ver hasta, nace de las mejores intenciones, como por ejemplo, no, vos quedate que yo hago esto porque quiero ayudarte, porque pienso que es frágil la mujer, entonces me ocupo de esto. Y eso que parece resonso, por eso el tema de barreras es tan delicado, porque tenemos que empezar a pescar estas cosas muy naturalizadas, y por suerte he tenido la posibilidad de que sea un varón el que me plantea esto y que lo reconoce, porque muchas veces ni siquiera lo captan, ¿no? Es otro desafío. Y de ahí empiezan a escalar, por eso está el modelo del iceberg que nos ayuda para tantas cosas, porque de ahí empieza a escalar y después termina siendo visible esto del acoso. Eso desde un lado. Después del otro lado, la mujer que tiene que tener una posición subjetiva, y no toda mujer está en una posición de fortalecida, digamos, de poder levantar una discusión, levantar una denuncia. Entonces, y porque la mujer es débil. Claro, y porque realmente sí, y porque hay que ver en qué contextos, hoy que hablaban esto de los contextos. Que lo dije sarcásticamente, ¿no? Sí, pero es que realmente no todos, y por eso esta idea de respetar los tiempos, de respetar, ¿no? De no ser invasivo también con eso. Entonces es re delicado. Primero la idea es que empezar a pescar desde los chistes, desde las cuestiones que nacen de las mejores intenciones, y por eso hay mucho para psicoeducar en esto. Las masculinidades también, obviamente, y también del lado de la mujer en acompañar a reconocerlo cuando aparecen estas pequeñas microagresiones, qué posición fortalecer en esta posición subjetiva para animarte a levantar una discusión, a poner un freno quizás.
pero es una tarea re compleja desde ambos lados por polarizar la situación. Desde que ambos es más actores, ¿no? desde ambos Total. sectores, pero Ujú. sí. No, buenísimo, no, por eso, o sea, bien esto que planteas de las microagresiones, ¿no? Que donde justamente el acoso no necesariamente tiene que ser te abrazo, te toco, te beso, ¿sí? Claro, Esa quizá es la máxima aberración dentro del acoso, pero un acoso sí, puede ser desde un piropo, desde un no aumento de sueldo o venía a mi sí, oficina, ¿no? Entonces tal cual. claramente entender el lugar de las microagresiones y de los micromachismos y también entender el lugar de nosotros, ahora sí, nosotros varones, nuestro lugar de acompañar, ¿sí? y de facilitar y de co-construir juntos este proceso de cambio, este proceso de transformación en una cultura inclusiva, ¿no? Exacto. Que también a veces no saben cómo, lo que pasa con las masculinidades, que también no saben cómo acompañar, porque no saben qué hacer, qué decir. Entonces también hay que Es un acompañar desde ahí. aprendizaje, es un desaprendizaje también, ¿no? Sí, 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 por Por eso eso que fíjate que siempre hay pocos varones en estos encuentros. sí, también. Sí. Gracias, Flor. No, gracias Luis por estar. Había otra mano, creo, hoy levantada, que no sé si se estará todavía. No, creo que mano no, pero sí hay otros comentarios. Bueno, ahí no sé si Ah, está bien. Estela, si quiere hacer algún comentario más, o Valeria, Olivia, si alguna se anima a ampliar lo que estaban comentando. Y gracias, Luis, por sobre todo por compartir tu pensamiento tan abierto, tan constructivo. Dale, de nada, por favor, un placer. Había algunos comentarios interesantes, no sé si se copan. Ahí Vale levantó la mano. Yo lo que estaba de acuerdo con todo lo que dijeron es verdad. A mí me pasa, por ejemplo, yo trabajo en una empresa privada, soy vendedora de artefactos eléctricos y en la parte de máquinas de herramientas. Y sucede que a veces estoy parada al lado de mi compañero varón y los muchachos que vienen a comprar, obviamente, a donde apuntan, se van a mi compañero. Y a veces hay preguntas específicas que no las saben y le dicen, pero ella te puede contestar y lo miran y por ahí después mi compañero le tiene que repetir lo mismo para como que comprendan lo que uno les dice, ¿no? Esas cosas, o sea, me pasaron. Estudié ingeniería civil 2 años y bueno, dejé por temas económicos que tuve que sí o sí salir a trabajar, pero lo que no pude hacer, pienso yo, es muy insistente en conseguir un trabajo que tenga relación más que nada con lo que yo estaba estudiando, que me recibí de maestro mayor de obras y lo que apunté fue o me gustaba ser gasista o electricista, una de esas dos cosas. Y pienso que por ahí, bueno, no puse demasiado énfasis. Cuando iba a las entrevistas laborales me decían, ¿por qué no buscas algo de lo que vos estudiaste? Pero en realidad buscaba, no era que no buscaba, pero se hacía complicado. Trabajaba con los albañiles que no sé, que encontraba por ahí, le decía, puedo trabajar con vos, pero igual no es lo mismo. Y ahora, a pesar de que puedo sacar la matrícula de electricista, todo, hago, aparte de mi trabajo que tengo en forma de una empresa privada, hago mis trabajos en forma independiente, porque ahora mis hijos ya por suerte están más grandes, ya tengo 46 años, y me permiten esa libertad de horarios, digamos. Entonces, empecé mi nuevo emprendimiento con mi nombre propio de la empresa. A veces los llevo a mis hijos a trabajar, a veces, no siempre. A veces lo llevo a mi suegro, que también tiene ganas de ir y se entusiasma mucho. Y bueno, espero que todo sea para mejor. Me encantan escucharlos, me gusta muchísimo. A veces me hace bien saber que por ahí lamentablemente no me pasó solo a mí, porque Tal cual. uno en un lugar de decir me pasa esto, y no tiene con quién hablarlo o con quién verse reflejado más que nada. Pero me gustan mucho las charlas, me ayudan un montón. Lo de los presupuestos sí es de todo lo que hago, porque me encanta. La electricidad, por suerte, le tengo, como dijo mi profesor una vez, cuidado, no miedo. Lo que más me dificulta es el presupuesto.
pero después nos dio una plataforma para hacer presupuestos más fáciles y después tengo un compañero que es mi jefe y que me dijo, pasame la plataforma porque no sé cómo hacer presupuestos. Así que bueno. Es un gran desafío para hacer presupuestos y, como te decía, para las mujeres tiene otros desafíos diferentes que para los varones. Y no es que lo diga yo, sino que está estudiado, hay un montón de literatura al respecto, pero está bueno empezar a compartir qué nos pasa, que si no me pasa solamente a mí, sino además estas cosas que quedan muy en lo privado a veces, ¿no? Esto de hablar del dinero también es algo que cuesta también hablarlo como más públicamente, pero también es otro gran tema, sí. Sí, y bueno. puntualmente, perdón, Vale, puntualmente eso que decís del presupuesto es lo que dice Florencia. En general, a los electricistas autónomos, hablo a rasgos generales porque es un rubro que conozco bastante, le cuesta mucho hacer presupuestos, cobrar lo que corresponde y venderse. Y a las mujeres mucho más, o sea, no solo cuesta ya de por sí en el rubro, sino que a las mujeres obviamente le cuesta mucho más porque tienen que estar validando. Vamos a trabajar sobre eso. Hay una idea muy interesante de trabajar dentro de la comunidad de mujeres electricistas en aprender un poco cómo venderse, cómo generar una identidad de marca y un poco lo que comentaba hoy Florencia, que es súper interesante, que son todas esas fortalezas que tienen ustedes estereotipadas como mujeres que se pueden usar a favor y que hoy realmente son una fortaleza, sobre todo para un rubro duro como el eléctrico. Está la idea durante el año, no hay fecha, pero durante el año lo vamos a trabajar y hay una idea muy, muy copada con eso. Sí, que cuando empecé a trabajar en un hogar, que tuve que hacer diferentes reparaciones, cuando yo le paso el presupuesto, porque lo tienen que presentar obviamente para que se lo aprueben, porque son otras personas las que dan el dinero, yo le hice uno timbrado en computadora, con el nombre que habíamos hecho con mi hijo, que habíamos creado, y estaba encantada la chica porque dijo que era la primera. Claro, ella cuando me manda todo el presupuesto que le habían hecho, era obviamente escrito a virome en una hoja arrancada de un cuaderno, ¿no? De los presupuestos que uno ve generalmente. Bueno, y yo después después de haberle terminado el presupuesto, le hicimos todos los arreglos, todo, le mandé uno con las fotos de todas las reparaciones. Así que no, estuvo contentísima y nos recomendó, pero ella nos trajo como 10 más aparte. Así que eso es algo muy importante también. Ahí es un detalle que, como decía, viste, eso del detalle de la mujer, más que nada. Sí, muy bueno, muy bueno. Ahí Verónica tiró un comentario interesante, tira una pregunta en realidad, no sé si se anima a abrir el micrófono, si no lo comento yo, que dice, estudio ingeniería eléctrica, 5 materias de recibir y me estoy pasando por el síndrome del impostor, me esfuerzo mucho y sigo igual, ¿cómo salir de ese estado? No sé, Verónica, si no querés comentar y abrir el micrófono, o tomamos solo el texto, me parece que nos anima. Bueno. Ya abrir el micrófono empecemos, mi sugerencia siempre es que empecemos por las pequeñas acciones. Cuando tenemos un problema generalmente lo vemos como, ¿no? Como una montaña enorme que no sé ni por dónde empezar. Esto es un buen comienzo, habilitar el micrófono y animarme a hablar en públicos y comentar esto que me está pasando en público. ¿Por qué? Porque eso ya es dar un gran pasito. Y la sugerencia es empezar con estas pequeñas acciones donde vos vas a sentir que vas a empezar a ir dando estos logros, que no pasa nada, y no solamente que no pasa nada, sino que te vas a fortalecer y te va a retribuir a tu autoestima. Entonces, siempre estos, primero que son problemas, como decimos, que nos pasa a muchas mujeres, que tiene toda una explicación, digamos, pero más allá de eso, mi sugerencia es empezar con pequeñas acciones que vayan en esa dirección. Y entonces ese problema que parece enorme, que parece que uno nunca va a salir de ese problema, lo empezamos a ver y lo empezamos a pescar. Yo soy mucho de trabajar en esto, en pescar y estar atento a las pequeñas cosas y a partir de ahí ir como resolviendo escalas más grandes y como problemas más grandes. Entonces, para la próxima reunión y demás, ya animarme a usar el micrófono y ya eso te va a posicionar diferente. Quizás no sea por eso, quizás no puedes abrir el micrófono porque está en viaje, ¿no? Puso está que está en viaje, no claro. la matemos, sí. No, por supuesto que puede perdón, miles de situaciones como el uso de cámara y demás, pero digo en general, si no, lo principal es esto que yo decía, que los miedos se enmascaran de maneras muy sofisticadas y no nos damos cuenta. Entonces estar atento a estas pequeñas acciones, si no lo hacemos porque realmente no lo queremos hacer o porque hay algo de miedo detrás que nos empezamos a limitar con eso. Entonces, bueno,
y por las pequeñas acciones que ayudan a destrabar y empezar a salir de esos problemas. Sí, tal cual. Ahí había otra mano levantada que la vi, no sé si era Graciela, me parece, o era la Sí, mano anterior que había yo abrí el levantado. micrófono, pero en realidad Gracias, Martín. Yo abrí el No, micrófono para en realidad felicitar a Vale por lo que nos contó del presupuesto, porque cuánto asombro en romper los sesgos, ¿no? Del papel y lápiz, o te lo escribo como puedo, que tampoco sabes si es a ciencia cierta lo que te van a cobrar, porque después lo que pasa con los electricistas es que te terminan cobrando más, pero ¿por qué? Pero quizás no es por un tema de que te quieran cobrar más, simplemente porque hacen mal el presupuesto, no ven toda la órbita, ¿no? No ven los detalles. Y por ahí la mujer ve el detalle y como que te lo va punteando, ¿no? No solamente es cambiar esto, sino el otro, y creo que ahí cuando le hace la devolución, yo creo que el orgullo de Vale es decir, bueno, valió mucho la pena ponerle como los puntitos a cada uno de los ítems para que vea que esto es lo que es. Así que bueno, gracias por compartirlo. buenísimo, buenísimo. Y un poco lo que habías dicho vos, Flor, que lo comento, me parece que es súper, súper interesante. Aparte, sabemos que hay muchas chicas de Córdoba, que es lo que comentabas de Sandra Meyer. Sandra Meyer, o sea, no es casualidad, la otra vez lo hablamos con Flor en una reunión, tomando un café de hablando de los cuidados y demás. Y claro, la seguridad eléctrica en la vía pública, en general en todas las ciudades, es un desastre. Es un desastre. O sea, uno va caminando y ve tableros abiertos, ve cables sueltos, y todos lo vemos. Los hombres, todos, absolutamente todos. Pero no es casualidad que una mujer se haya puesto a querer modificar esa situación. Puntualmente en Córdoba, después de una tragedia, lamentablemente, pero tragedias hubo un montón en la vía pública, y no es casualidad que una mujer lo haga. Y esa es la fortaleza, y eso es lo que hay que entender, que es un punto a favor que está bueno, es como decía Flor, hay que usarlo. Hay que usarlo cuando es a favor. Y bueno, y Sandra generó una ONG que es Relevando Peligro, si no me equivoco, que estaba, nada, es impresionante. La hemos citado en alguna charla y es increíble lo que hizo, el empuje, y cambió la reglamentación en Córdoba de Claro. seguridad eléctrica, nada más y nada menos, y no era electricista. Creo que no es Sí. todavía, o sea, nunca fue electricista. Así que no, hermosísimo, hermosísimo esa experiencia. Sí. Sí, está bueno que lo comentes porque porque yo no lo sé tan en detalle como lo comentás vos, por eso quería que lo transmitas, porque realmente digo, esto no es casualidad y tiene que ver, digo, qué interesante que esta lógica de cuidado que antes se trasladaba a ser docente o a estudiar tareas de cuidado, las llevamos a ámbitos totalmente novedosos como la electricidad. Entonces me parecía que era sumamente interesante. Esos movimientos me parece que tenemos que ir por esos movimientos, al menos es la mirada o es una idea, pero súper interesante. Buenísimo, buenísimo. La verdad que muy, muy lindo, estuvo maravilloso, me encantó que haya participado mucha gente. No sé, Vale, tenés la mano levantada, no sé si es la anterior o querés hablar de nuevo. No, me parece que era la vez anterior que A levantó. veces pasa que Si no, vamos cerrando, pues ya son 1:15, ya estamos en horario donde hay que cerrar el día. Nada, sin más, agradecerle muchísimo a Flor que se haya copado en sumarse de hace ya bastante tiempo, que nos reunimos y que ella se interesó mucho por el proyecto de Comunidad de Mujeres Electricistas. Y la verdad que nada, hermoso, hermoso, linda experiencia, todos estamos aprendiendo un montón, y es como le decíamos en la reunión la otra vez, nosotros desde Schneider estamos aprendiendo un montón también con la comunidad, y nos sirve para todo. Así que les agradezco a todas y a todos, y espero nada, por más charlas como esta, seguir sumando. Y a ponerse con todo. O sea, se lo repito de nuevo, desde Schneider estamos total y absolutamente convencidos de que tiene que haber mujeres electricistas. Y vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté a nuestro alcance, y vamos a forzar, bueno, no quiero extenderlo demasiado, pero hoy hablaba de los cambios culturales. Estamos comenzando a trabajar con clientes, obviamente, imagínense, de rubro eléctrico, nuestros clientes son todos hombres y sus empresas trabajan todos hombres, no en la parte administrativa y en recepción, pero en la parte técnica son todos hombres. Y hay intereses por las empresas de empezar a incluir mujeres, mucho también en reuniones que se generan junto con nosotros, muchos son integradores nuestros, y la primera pregunta es esa: sí, quiero contratar mujeres, pero pongo una mujer en el taller.
Y nada, si esto es claro, bueno, es verdad, hay que empezar antes por un cambio cultural, hay que capacitar a ese personal que ya está como para que aprenda a trabajar con otro género, ¿no? Eso es súper importante. Así que en ese camino estamos. Y bueno, gracias a todos y a todas, y gracias, Flor, por el tiempo, bueno, y todos los que están, que son un montón, agradecer. Sí, gracias por sumarse y nada, súper enriquecedor que nada, estos espacios que los disfrutamos y que puedo dar fe, porque vengo siguiendo el programa como contaba Martín, y puedo dar fe que nada, que es realmente genuino y por eso todas estas acciones que van a ir acompañando en el año y que seguramente tendrán otros espacios, nada, increíble y bueno, vamos por eso, que siga el camino. Buenísimo. Bueno, gente, muchas gracias por todo Gracias. y nos vemos en la próxima, que va a ser en 2 semanas. Si no me equivoco, el 22 tenemos una técnica de eficiencia energética. Así que gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.